Hola, vamos a resolver el examen 5, es el que acaban de presentar. Entonces vamos a resolver poco a poco. Primer pregunta dice: ¿cuáles son las dos características principales del movimiento rectilíneo uniforme? Entonces es el primer movimiento que vimos. Recuerden que el mismo nombre nos decía para empezar que se daba en línea recta, ¿va? Aquí al que podríamos eliminar por esa cuestión es la opción B, porque dice que es un movimiento parabólico y no, es un movimiento en línea recta. Y la otra extra, recuerden que es uniforme. ¿Qué es uniforme aquí? La velocidad, ¿no? Entonces quiere decir que es velocidad constante. Entonces movimiento rectilíneo uniforme, dos propiedades, que es en línea recta y a velocidad constante. Por tanto, la respuesta correcta sería la opción D para la primera pregunta. Vámonos a la 45. Dice: calcular la distancia en metros que recorre un automóvil en 10 segundos si lleva una velocidad media de 15 metros sobre segundo al norte. Entonces, aquí que nos están pidiendo, no se les olvide nunca perder de vista lo que nos están pidiendo, en este caso es la distancia. Ese es nuestro objetivo. Entonces, lo que podríamos aquí hacer, si quisieran, es trabajar con el triangulito. Entonces recordamos que si ubicamos este triangulito, aquí sería velocidad, distancia, tiempo. Entonces, como me están pidiendo distancia la elimino y si se dan cuenta que da velocidad por tiempo. Entonces quiere decir que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Sustituyen valores. La velocidad está aquí marcada, que sería 15 metros sobre segundo. Entonces vamos a ponerlo, que serían 15 metros sobre segundo. Y esto va a multiplicar al tiempo, que son 10 segundos. Entonces aquí quedan 10 segundos. Aquí los segundos se van y cuando multiplican 15 por 10 va a dar 150. 150 y ya nada más nos quedan unidades de metro, que sería la respuesta correcta. Opción C para la pregunta número 45. Vámonos a la pregunta 46. Dice: si un objeto tiene una aceleración de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué significa eso? Ok, entonces recuerden que para empezar, cuando tenemos una aceleración negativa, para nosotros implica un frenado. Y intuitivamente sabemos que un frenado pues quiere decir que voy a disminuir velocidad. Y recuerden que es a una tasa constante. Entonces vamos a checar opciones. Opción A dice que su velocidad aumenta. Entonces, por el simple hecho de decir que aumenta, esta falla. No puede ser, porque sabemos que disminuye. La opción B dice recorre 5 metros por cada segundo. No, de hecho esto sería una velocidad constante. Es lo que nos estaría mencionando la opción B. Entonces esta es falsa. Opción C, su velocidad disminuye. Ok, eso va bien. 5 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre. Verdadero. Esta de hecho es la opción correcta. Y nada más vamos a checar la última que dice se regresa 5 metros por cada segundo. Eso es falso, ¿no? Regresarte no. De hecho, en este caso la opción D haría referencia a una velocidad constante, pero negativa, ¿ok? Si nosotros tuviéramos una velocidad negativa, es lo que diría que se regresan 5 metros por cada segundo. Sería la opción D, pero no es lo que nos está preguntando. Entonces, respuesta correcta de la 46, C. 47. Dice, en la Ciudad de México la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Esto significa que todos los cuerpos caen con una aceleración. Recuerden que la gravedad, que es en este caso la aceleración, es una constante. ¿Qué quiere decir? Que algo sea una constante que no se va a modificar. Entonces, si ya nos están diciendo que el valor de la gravedad es 9.78, ese valor no se va a modificar, va a ser el mismo siempre. Entonces, la respuesta es la que dice igual, ¿no? Opción B. No se modifica, va a ser igual siempre a 9.78 porque es una constante. Ok, vámonos a la 48. Dice, ¿cuál es la gráfica que representa la caída libre de un cuerpo en la Luna? No se les olvide que en la caída libre habíamos dicho que la aceleración se tomaba positiva. Ok, si fuera tiro vertical sería negativa. Ahora, estoy seguro que muchos de ustedes tal vez escogieron la opción B. Nada más quiero que observen que en esta gráfica aquí estaría ubicado el 0. ¿Ok? Y si ustedes observan el eje
vertical, que es donde está aceleración, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, la línea que ellos están punteando aquí abajo, que es la que nos están diciendo que es la respuesta correcta, no puede ser porque es negativa, ¿ok? Entonces, recuerden que la aceleración aquí sí es constante, pero es negativa. De hecho, la gráfica B sería la respuesta correcta si nos pidieran tiro vertical. Tiro vertical sí sería esta la respuesta correcta, pero pues no es el caso. Entonces, buscamos cuál sería la correcta. Y en este caso, la opción correcta es la D. Ok, ahora, como mención, ¿por qué la C no funciona? Recuerden que la aceleración es una constante. Entonces, en la opción C se ve que la aceleración va aumentando conforme aumenta el tiempo, ¿no? Si no, yo le pongo ahorita 3 valores arbitrarios. Imaginemos que esto es un 1, un 2 y un 3. Y pongo 3 tiempos igual arbitrarios, 1, 2, 3. Vean que en el tiempo 1 habría una aceleración 1. En el tiempo 2, una aceleración 2. En el tiempo 3, una aceleración 3. O sea, lo único que quiero que noten es que conforme transcurre el tiempo, la aceleración aumenta. Y eso no puede ser porque es una aceleración constante. Ahora sí, la respuesta correcta es la opción D. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el 0. Por arriba del 0 está lo positivo. Entonces, aquí sí nos están mencionando que este punteado que está aquí es una aceleración positiva, que sería nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estamos en caída libre, ¿va? Entonces, respuesta correcta, opción D. Ahora vámonos a la pregunta 49. Dice: todo cuerpo en reposo puede ponerse en movimiento siempre y cuando se le aplique. Entonces, aquí nos están diciendo que tenemos algo en reposo, una cosa que está ahí quieta. Entonces, si ustedes quieren poner en movimiento esa cosa que está quieta, ¿qué tendrían que hacer? Pues vamos a ver las opciones. Dice A, una fuerza de fricción que lo detenga. No, porque si lo detienes, de hecho, no es como en contra de lo que nos están pidiendo, ¿no? Quieren que lo movamos, no que lo detengamos. Entonces, de hecho, esto es una contradicción, no puede ser la opción A. La B dice, una suma de fuerzas cuya resultante sea 0, falso. Recuerden que si la suma de fuerzas es 0, quiere decir que está en equilibrio. Entonces, no estaríamos aplicando una fuerza. Y yo necesito que haya una fuerza, ¿ok? Entonces, esta falla. Y la respuesta correcta en este caso sería la opción C. ¿Por qué? Porque necesito aplicar una fuerza externa no equilibrada. Recuerden que si está equilibrada es como si no aplicáramos una fuerza, porque está equilibrada. De hecho, algo que está equilibrado es que da 0 la suma de fuerzas. Pero yo no quiero una suma de fuerzas que dé 0. Quiero que sea distinto de 0 para que pueda tener acción. Entonces, la opción correcta es C, porque es una fuerza externa no equilibrada. ¿Ok? Y bueno, vámonos a la pregunta 50. Dice, según la tercera ley de Newton del movimiento, si un cuerpo se le aplica una fuerza, si un cuerpo le aplica una fuerza, a otro, entonces el otro aplica una fuerza y la respuesta sería la opción B. De hecho, la habíamos platicado. Recuerden que la opción B sería de misma magnitud y dirección, o sea, según esto va a tener misma magnitud y dirección, pero sentido opuesto. Esto no se les olvide, debe de estar así completa, ¿va? Entonces, opción B, esa la platicamos en clase. Vámonos a 51, ¿ok? Esta se podría decir que era tal vez la que estaba un poquito más compleja de resolver. Dice, un señor está jalando un bloque de 20 kilogramos con una cuerda que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, como se ve en la figura. Si se le aplica una fuerza de 120 newtons y existe una fuerza de fricción de 12 newtons, ¿cuál es la aceleración del bloque? Entonces, recuerden que la aceleración del bloque viene dada por segunda ley de Newton, entonces, que sería aceleración es igual a fuerza entre masa. Si ustedes se dan cuenta, aquí la ventaja es que este enunciado ya nos da la masa, ¿no? Que serían los 20 kilogramos, pero la fuerza no, esa no la tenemos. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular en la horizontal cuál es la fuerza resultante. Entonces quiero que observen aquí en el dibujito que viene aquí abajo, donde estoy punteando ahorita en color rojo. Esta es la que me interesa calcular, la componente X de este vector, porque es el que está aplicando el movimiento. Recuerden que si habíamos mencionado que si hablaban de jalar, teníamos que calcular componente X. Entonces voy a
calcular, perdón, la componente X de este vector. Y recuerden que para componente X se hacía lo siguiente. Era la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo. Eso es cuando es en componente X. En este caso la magnitud, observen que es de 120 newtons. Entonces sería 120 newtons por el coseno del ángulo, que si se dan cuenta es un ángulo notable, que es de 45 grados. ¿Va? Siguiente, tenemos igual 120 newtons. Y coseno de 45 grados ustedes se lo tienen que aprender. Y si todos recuerdan, tiene que ser 0.707. Quiere decir que nosotros vamos a tener que multiplicar 120 por 0.707. Si ustedes eso lo hacen con cuidado, con calma, les tiene que dar un valor de 84.84 newtons. ¿Ok? Entonces ya con eso acabo de calcular la componente X de este vector. Pero no olviden que tengo otro vector también que está sobre componente X, que es de 12 newtons, que es una fricción. Entonces, 84.84 es un vector que va hacia la derecha. Mientras que el otro vector que tengo aquí de fricción va a la izquierda, que es de 12 newtons. ¿Qué tendríamos que hacer con estos dos? Recuerden que estos se tienen que restar. O sea, a 84.84 newtons tenemos que restarle 12 newtons. Entonces, si ustedes hacen esa resta, nos va a dar un total de 72.84. Entonces, hasta el momento tenemos lo siguiente, 72.84 newtons. Esta fuerza ya es la resultante. ¿Por qué? Porque ya hicimos la fusión de los dos vectores que actúan sobre el eje X. Entonces, lo único que tenemos que hacer por último es retomar la fórmula de segunda ley, que es aceleración igual a fuerza entre masa, y hacer sustitución de los valores. La fuerza pues es la última que acabo de calcular, que son 72.84 newtons. Entonces serían 72.84 newton, y eso está dividido entre la masa que ya habíamos visto acá arriba, que eran 20 kilogramos. Entonces hay que hacer esta división entre 20 kilogramos y ya nos daría la aceleración, que si hacen la división con calma les va a dar 3.6 y más decimales, o sea, da un poco más de decimales. Pero nada más con esto basta para saber ahorita cuál es la respuesta. Lo voy a dejar solamente con 3.6, y como es una aceleración, no se olviden las unidades que son metros sobre segundo cuadrado. Entonces esta sería la solución. Si ustedes observan, la opción A se elimina, la opción B también se elimina, y estamos entre la opción C y D. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando hicimos la descomposición de vector en el eje X, el de 120 newtons, nos dio un total de 72, perdón. Sí, cuando descompusimos este vector, este de aquí, nos dio un valor de 84.84 newtons. Quiere decir que estaba jalando el señor hacia la derecha sobre el eje X con 84.84, y en sentido contrario teníamos la fricción de 12 newtons. Entonces aquí es obvio que se está jalando más fuerte hacia el lado derecho, por tanto la respuesta correcta sería la opción C. Ok, y listo, vámonos a la siguiente. Dice, esta también la platicamos en clase. En un sistema mecánico yo les dije que siempre que viniera en la pregunta este enunciado que diga sistema mecánico, ustedes tendrían que buscar algo que dijera una fuerza que va a provocar algún movimiento, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar siempre en las respuestas. Entonces, por lo que acabo de mencionar, la respuesta correcta debe de ser la opción B. Dice que un sistema mecánico, podemos afirmar que las fuerzas provocan un cambio en el estado de movimiento del cuerpo. Entonces, no se les olvide que en sistema mecánico, en respuesta tengo que buscar algo que diga fuerza y que está provocando algún movimiento en un cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que debemos de buscar siempre en esta respuesta. Vámonos a la 53. Dice, ¿cuál es el peso de una roca de 20 kilogramos? Entonces, para lo voy a anotar aquí al lado. Entonces, queremos saber el peso de una roca de 20 kilogramos. Ahora,
Si ustedes se dan cuenta, el peso, no se les olvide que yo les dije que era un caso particular de la segunda ley de Newton. Entonces, otra cosa importante es saber que el peso, por ser un caso particular de segunda ley de Newton, tiene unidades de Newton. O sea, el peso se mide en newtons. Por ese hecho, en automático, eliminamos estas dos opciones porque nos están dando kilogramo. Recuerden que los kilogramos son para la masa, pero para el peso estamos utilizando newton. Entonces, la respuesta está entre 196 y 2 newton. Ahora, como tenemos esos dos valores y están muy separados, si quieren vamos a utilizar a la gravedad como 10, porque los valores están muy separados. No se les olvide que el peso se calculaba como la masa por la gravedad. Entonces la masa tengo 20 kilogramos y la gravedad dije que la podemos tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces si ustedes multiplican esto, les va a dar 200, ¿no? 20 por 10 da 200 y es newton, recuerden. Entonces, ¿cuál es el valor que más se acerca a esta respuesta? Pues la opción C. Por tanto, la C sería la respuesta correcta. Vámonos a la 54. Dice, el enunciado. La fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es ley de gravitación universal. De hecho, aquí nos están enunciando la fórmula. La voy a escribir acá arriba. Recuerden que la fuerza es la constante de gravitación, la multiplicación de las dos masas dividido entre la distancia al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, lo que está entrecomillado aquí en esta, están enunciando la fórmula tal cual. Entonces la respuesta correcta era B, ley de gravitación universal. Y por último, la 55, que es de la serie 00, el efecto Compton apoyó opción A, la teoría corpuscular de la luz. Esta simplemente era apelar a su memoria, ¿va? Entonces, con esto terminamos este examen.